El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:07 de la mañana, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. Seguimos aquí en A Primera Hora y vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. ¿Qué les parece si le damos continuidad a nuestro comentario? Nuestro comentario estaba justamente matizado por este gasolinazo, que es un golpe a la economía del ecuatoriano, a la economía ecuatoriana ayer. No podemos decir que no es un golpe, es un golpe. En medio de la depresión económica, en medio de la emergencia sanitaria fruto de la pandemia, es un golpe a la economía ecuatoriana. Que ayer, por otras circunstancias, fue minimizado, es otra cosa. Pero hay que debatirlo y hay que analizarlo. Diego Borja está con nosotros, académico, exministro de Estado, analista económico, que justamente nos acompaña a esta hora para conversar justamente sobre su visión en torno al aumento del precio de los combustibles. ¿Cómo le va, señor economista? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Un cordial saludo a los quiteños en esta mañana tan fría, ¿no? Sí, abríguese. Le ve ahí con camisetita. La casita. Está bien. A ver, ¿cómo debemos entender el aumento del precio de los combustibles ayer? Porque me van a decir a mí que era normal, porque el precio del petróleo ha tenido un comportamiento estable sobre los $60 en el último mes y porque hay este sistema de bandas que impide que incluso se dispare mucho más. Pero hay un aumento. Hay un aumento de 4 centavos en el precio del diésel, de 8 centavos en el caso de la Extra y del Ecopaís. Economista. Sí, mire, esto es parte de lo que ya venía haciendo el gobierno desde antes de la pandemia. Esto ni siquiera tiene que ver con medidas, digamos, de emergencia por el problema humanitario que está viviendo el Ecuador y la humanidad. No, esto es parte de esa modalidad en la que se enrumbó el gobierno de Moreno de liberalización, de privatización, de cumplir con una agenda del Fondo Monetario Internacional a cambio de recursos que ni siquiera han llegado a la economía nacional. Entonces, como parte de todo eso, les planteaban eliminación de subsidios. Cuando quisieron eliminar los subsidios, ya vimos lo que sucedió en octubre del 2019. Entonces, fijaron este sistema que al final del día lo único que hace es aumentar los precios. Y aumentar los precios en una economía, como usted bien decía, deprimida, golpeada, a unas familias endeudadas, con pérdida de ingreso, con pérdida de empleo, es un golpe. Y es un golpe bárbaro, porque no han podido entender que cuando la economía se mueve hacia abajo, hay que lograr apoyos. Cuando la economía se mueve hacia arriba, bueno, hay que soltarla un poco más. No, aquí es golpe tras golpe tras golpe. Es una agenda que no ha modificado el gobierno ni en pandemia ni antes. Y por eso estamos donde estamos, con unos problemas económicos, sociales, humanitarios, incluso de gran magnitud. Economista, expliquemos un poco a nuestra audiencia en qué consiste este sistema de bandas que fue implementado el año anterior. Es un sistema que lo que dice es que el precio interno de la gasolina tiene que adecuarse a los movimientos externos del precio del petróleo dentro de unos rangos. El tema es que cuando el precio del petróleo baja, esos rangos internos no bajan, siempre suben. Si pudiéramos emular, digamos, a lo que sucede en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, cuando el precio del petróleo sube, la gasolina sube. Cuando el precio del petróleo baja, la gasolina baja. Es un sistema que se mueve de acuerdo a cómo se mueven los precios internacionales del petróleo. Decían que aquí tenía que hacerse lo mismo, haciendo tabla rasa de que el Ecuador es un país petrolero, etcétera, etcétera, de las condiciones sociales de la gente, etcétera. Pero vamos a suponer que así fuera. Ese sistema debería ser que cuando el precio sube, la gasolina sube y a la inversa. Acá no. Todo el tiempo estamos viendo, y si no que alguien me diga, ¿cuándo en estos meses ha bajado el precio? Nunca, ¿no? Y entonces se mueven dentro de este supuesto rango de aumento de precios internacionales, pero lo que hace es solamente aumentar los precios internos. Claro, yo hace minutos yo les mostraba a la gente que nos está siguiendo en la transmisión de Facebook Live, y que claro, tienen el acceso visual, les estaba mostrando un gráfico que publicó Diario El Comercio, que se ve, por ejemplo, un comportamiento del precio de la Extra y Ecopaís, una línea entre enero y el 19 de mayo del 2020. Luego hay una baja, y de allí hay una línea prolongada hasta febrero, que es una línea casi recta, donde no ha habido casi incremento del precio, y ahora sí ya se ve otra vez que la línea sube. O sea, estaba estable, pero en este momento ya nos golpean con esto, ¿no?
Claro, estaba estable en el sentido de que había una situación tan grave en la economía, pero tan grave. Vamos a terminar el año 2020 con un decrecimiento de la economía del orden del 11%. O sea, es la mayor caída de la economía en su historia, probablemente nacional, ¿no? Ni siquiera en el año 1999-2000 cayó de esa forma la economía. Ahora sí, entonces, en esas condiciones, bueno, se mantuvo relativamente estable. Que manteniendo estable era aumento. Porque si la economía cae, también debería haberse seguido el ciclo de la economía ecuatoriana, pero no. El precio de un combustible, que es además un precio especial, es un precio que impacta en todos los otros precios, que multiplica el crecimiento de los precios en la economía, no disminuyó y ahora aumenta. Entonces, hemos tenido esta política de golpe tras golpe al bolsillo de las familias. ¿Y qué deberíamos esperar de aquí a los siguientes meses? Por ejemplo, ¿qué deberíamos esperar a abril? Tomando en cuenta que el comportamiento del precio sigue similar, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos otro aumento. Ya aumentó a $66 el barril de petróleo WTI, economista. ¿Qué podemos esperar? En todos los sentidos, lo peor. Porque aquí no se ha parado en ningún ámbito. Mire, no ha parado la agenda de privatización de los activos nacionales, ni de la refinería, ni del Banco del Pacífico, ni de CNT, ni de nada. Acá lo que quieren es rápidamente feriar lo más pronto posible los activos. No ha parado la disminución de la inversión y del gasto público, incluso en salud ha disminuido la inversión. No ha parado el aumento de ciertos precios controlados por el gobierno, como la gasolina. No ha parado ninguno de los imposiciones del fondo, como por ejemplo la última que quisieron privatizar el directorio del Banco Central. Es decir, no ha parado nada. Como que el Ecuador siguiera en una economía boyante, en una economía normal, y eso no es así, porque del otro lado usted tiene decrecimiento de la economía, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, aumento del desempleo. Tenemos 70% de la fuerza laboral de los ecuatorianos en condiciones de empleo inadecuado. Entonces, la economía cae y la política del gobierno sigue como si todo estuviera en orden. Ya vamos a hablar sobre el tema del proyecto de ley de defensa de la dolarización que el gobierno va a insistir en enviarlo. Ya lo vamos a comentar, que eso también le quiero preguntar. Pero antes, me estaban alertando algunos de los oyentes y de los internautas que, claro, en el caso del aumento del precio del diésel, el diésel no solamente lo utiliza el transporte automotriz, digamos, el transporte de carga, los camiones, los trailers, el transporte de pasajeros, etcétera, lo utilizan las industrias. Esto podría provocar un efecto dominó que podría aumentar los costos y por ende trasladarse esos costos al usuario final, al consumidor final, economista. Mire, el diésel, como bien dice usted, uno lo usa el transporte y el aumento del precio del diésel ya aumenta el precio de las mercancías transportadas internamente y ahí tenemos un impacto clarísimo en el consumo. Lo utilizan las industrias en general y lo utilizan las industrias de exportación. Entonces también aumentan los costos hacia el exterior y por tanto disminuye la competitividad. O sea, es un efecto por todos los lados que golpea a la economía doméstica y a la economía internacional y eso también golpea a la entrada de divisas. Entonces es posible, usted sí ve este escenario que tal vez en la economía, no solamente en el uso de los vehículos, sino en el proceso de adquisición de bienes o servicios, puede haber un aumento. Puede haber un aumento, claro, sí, sin duda, porque además el aumento de los precios no solo se da sobre el hecho real del aumento de 8 centavos, de 5 centavos o de 3 centavos, no es que se traslada mecánicamente, sino que se traslada, digamos, haciendo una curva creciente, exponencial, porque el precio no es lineal, no, los precios se aumentan incluso en función de las expectativas de aumento. ¿Va a aumentar el precio de la gasolina? Pues entonces yo aumento no en la misma magnitud, sino en una magnitud mucho mayor. Claro que es así, por supuesto que es así, y eso es un golpe no solo para los usuarios del transporte que cargan gasolina, que cargan diésel, sino para todo el resto de la sociedad que consume bienes que se transporten con precios de gasolina aumentados. ¿Qué debería ser el próximo gobierno, aquel que se posesione el 24 de mayo del 2021 con el sistema de bandas para la fijación de los precios de los combustibles? Mire, en primer lugar debería ser sensible con la situación económica de las familias y eso como un concepto general. Esa sensibilidad le tendría que llevar a un conjunto de medidas que lo que hagan es resguardar la capacidad de consumo de los ecuatorianos. Y cuando digo resguardar, eso significa
desde el lado del consumo, por ejemplo, evitar estos incrementos de precios modificando el sistema de bandas o eliminándolo. Porque además aquí hay otra cosa. Acuérdese usted que hace meses atrás, no sé exactamente, no me acuerdo cuándo fue, ya se liberalizó la posibilidad de la importación privada de combustibles. Y ese es otro problema que vamos a tener en cualquier momento. Acá me recuerda el colega Ricardo Bravo, me dice que el sistema de bandas está vigente desde antes de la pandemia, pero en plena pandemia el precio del barril de petróleo bajó a niveles históricos y allí jamás se redujo el precio de la gasolina. Es lo que estábamos exactamente diciendo, ¿no? Cuando aumenta el precio, ahí sí aumenta el precio de la gasolina, pero cuando baja el precio del petróleo nunca baja. Qué barbaridad. Bueno, dejemos el tema de los combustibles. Hablemos del proyecto de ley de defensa de la dolarización. Devuelto 2 veces por la Asamblea Nacional al Ejecutivo, la primera vez por errores de forma en los considerandos y porque, según el análisis de la Unidad Técnica Legislativa que motivó esa decisión del Consejo de Administración Legislativa CAL, porque no había sindéresis entre los textos propuestos y los artículos que se iban a reformar. Pero la segunda devolución es la más polémica porque el CAL interpretó que el proyecto de ley era inconstitucional. Pero no quiero centrarme en la parte jurídica, que es, digamos, un poco más compleja. Yo quiero hablar más bien del contenido. Le devuelven el proyecto, dicen que están trabajando ahora mismo en afinar los textos y aparentemente, no sé cuándo, pero en los próximos días el gobierno va a insistir en volver a enviar el proyecto a la Asamblea Nacional. ¿Cómo le ve usted ese escenario en lo económico y en lo político economista? Lo que estábamos diciendo, Fabricio, aquí es clarísimo, pero absolutamente claro que detrás de ese proyecto no hay ninguna intención de beneficio a los ecuatorianos. Ninguna. Incluso el nombre, defensa de la dolarización, es publicidad engañosa. Porque cuando usted lee los artículos de ley, encuentra todo menos defensa de la dolarización. Y es un proyecto que no han insistido en esta ocasión ya 2 veces, que van a insistir una tercera. Este proyecto se lo quiso meter ya en diciembre del año 2019. Y fue discutido en la Asamblea, yo mismo fui ponente en la discusión en la Asamblea Nacional, y responde a una obligación que le impone el fondo dentro de los acuerdos que firmó con el gobierno de Moreno. No se orienta desde ningún punto de vista a defender la dolarización. ¿Qué sería defender la dolarización? 2 conceptos. La dolarización se defiende con dólares cuando entran en la economía. Si hay dólares entrando en la economía, la dolarización está defendida. Y la segunda, produciendo para generar dólares. Ni lo uno ni lo otro. Es una ley que se orienta únicamente a modificar el esquema institucional del Banco Central y a relajar determinados sistemas de regulación que el Banco Central tiene en este momento sobre los bancos privados. A eso se orienta. Privatizando el directorio. ¿Por qué digo privatizando el directorio? Porque quieren cambiar la responsabilidad política del Banco Central, que hoy día incluso manda la Constitución, artículo 303, por un sistema de gobierno con representantes de la banca privada, porque dice claramente en el texto legal que tienen que tener experiencia en banca comercial como si fuera lo mismo. La banca comercial no es lo mismo que la banca central. Entonces, quieren un banco central igualito al banco central de antes del 2000, a ese banco que permitía créditos gigantescos a los bancos que hicieron corrupción financiera, ¿no es cierto?, que quebraron mayoritariamente y que le llevaron a una quiebra nacional. Ese Banco Central ya lo tuvimos. Y mire usted que ahí hay un tema también polémico porque dicen banco autónomo, entre comillas, banco autónomo. ¿Autónomo de qué? Pues si ese Banco Central era totalmente dependiente de la banca privada, era autónomo del control ciudadano, autónomo del control gubernamental. Entonces, este proyecto se orienta básicamente a eso, a tener un sistema de banca central controlado por entes privados y en el caso del Banco Central por bancos privados. Ahora bien, usted fue asambleísta constituyente en Montecristi y fue parte de la construcción de la actual norma constitucional. La Constitución permite justamente, aunque la propia Constitución señala o impide la autonomía del Banco Central. Pero esta ley podría tener visos de inconstitucionalidad al fomentar, en cambio, esa autonomía que usted nos está refiriendo. Que no es autonomía, que vale la pena decirlo, no es autonomía. Y hay que recalcar, porque es una palabra engañosa, igual que la ley, ¿no? Ley se le llama dependencia. Es una absoluta dependencia de la banca privada. Imagínese que yo le diga, vamos a generar autonomía en su radio, pero aquí el directorio va a ser la otra radio, la otra radio, la otra radio, la otra radio. ¿Qué autonomía va a tener? Ninguna autonomía. Lo que la Constitución manda en este momento es que el Banco Central dependa de la autoridad democráticamente electa. Entonces, las normas, las políticas, las resoluciones
son políticamente responsables. ¿De quién? Del Ejecutivo que ganó las elecciones. ¿Qué quieren hacer ahora? Independizarle del Ejecutivo y ponerle bajo la subordinada a los bancos privados, con un directorio conformado con personas que provienen de ese lado. ¿Qué autonomía va a ser esa? Y eso obviamente viola la Constitución. Ahora, el argumento que han planteado y que también lo suscriben algunos políticos y algunos analistas y algunos líderes de opinión es que hay que blindar al Banco Central para que el próximo gobierno, sea cual fuere, no tome los recursos del Banco Central, economista. Ahora está medio blindado, porque ya han venido haciendo modificaciones a la ley de régimen monetario y financiero, ¿no? Pero ¿qué blindaje va a hacer si usted le entrega a que cuide el queso al ratón? ¿Qué blindaje del queso va a tener ahí? Si usted lo que está diciendo es, ahora el directorio del Banco Central va a estar conformado con gente que viene con 10 años de experiencia en la banca privada. ¿Qué blindaje va a ser eso? Y otra serie de normas. Unas normas que le permitirían incluso flexibilizar aún más las tasas de interés, eliminar, por ejemplo, el coeficiente de liquidez doméstica que hoy obliga a que los bancos tengan parte de su reserva en la economía nacional, y otro tipo de normas que lo que hacen es golpear por el lado de los intereses a todos los ecuatorianos, intereses que ya son altos, y poner en peligro, ahí sí poner en peligro la dolarización, porque sería una cuestión absolutamente discrecional, como ya se tenía antes del 2009, si es que tienen o no tienen reservas en el país. Hoy día hay obligación de tenerlas. Quiero cerrar esta entrevista preguntándole, porque todo esto está atado y la discusión de todo esto está atada a una de las propuestas del candidato presidencial Andrés Arauz, que ha merecido la crítica de su adversario Guillermo Lasso, en el sentido de que va a tomar recursos del Banco Central. Entonces Lasso dice, esos recursos no son del Estado, esos recursos son de los bancos, y los recursos de los bancos son de los depositantes y no se puede tomar. Arauz dice que no son recursos, que no se va a tomar recursos de los depositantes, sino recursos del Estado. Quisiera que usted nos explique. Permítame 2 minutos, porque hay que tener un poco de sangre en la cara hasta para poder criticar. ¿Quién tomó los recursos del Estado y de los depositantes en el año 2000 y 1999, Fabricio? ¿Quiénes tomaron esos recursos? Los bancos privados que quebraron y los bancos privados que se beneficiaron de esa quiebra. Ellos tomaron los recursos. ¿Se acuerda usted cuando congelaron los depósitos y nos dieron papelitos que se llamaban CDRs, que se compraban en el mercado secundario a la mitad del valor? Pero eso sí, le pusieron la obligación a la CFN, Banco del Estado, para que les compre el verdadero valor nominal. O sea, le compraban a usted al 50% y lo vendían a la CFN al 100%. ¿Quién tomó recursos del Estado? Ellos tomaron recursos del Estado y el banquero Lasso se hizo su gran fortuna a partir de la venta de CDRs. Ojo con eso, por eso digo hay que tener sangre en la cara para la crítica. ¿Qué le critican a Arauz? A Arauz le critican que quiera que el Banco Central del Ecuador se convierta en uno de los prestamistas del gobierno central. No en cogerse la liquidez, ni mucho menos. Prestamista. Hoy día el Ecuador se está endeudando con papeles al 8 al 9%. Y a los depósitos que tiene el Banco Central en bancos extranjeros se le está pagando el 0.4, el 0.5%. Mire usted la diferencia. Le pagan 0.4% y nos endeudamos al 9%. Lo que dice Arauz es, usemos los excedentes de liquidez para no tener que pedir prestado al extranjero y hacer negocio a una cadena de gente que se beneficia con la emisión de deuda, sino internamente, eso que vamos a pagar afuera le pagamos al propio Banco Central. Eso está diciendo, pero claro, acá lo que intentan es meter un miedo igualito que la publicidad engañosa de la mal llamada defensa de la dolarización, diciendo que Arauz quiere desdolarizar. Eso es todo. ¿Y por qué están metiendo ese miedo? Porque quieren resguardar todo su poder económico sobre la política económica y, por supuesto, porque no quieren que se utilice esos excedentes para beneficiar a la gente y a la economía interna. Correcto. Economista Diego Borja, gracias por el tiempo y por esos minutos. Que tenga un buen día. Gracias. Gracias. Diego Borja, aquí en A Primera Hora, analista económico, ex ministro de Estado, ex asambleísta constituyente en Montecristi. 7:26 en A Primera Hora, por Majestad Radio. No sé si ya está en la sala Majestad Televisión, a ver si me pueden confirmar. ¿Ah? No todavía, ya mismo estamos con Majestad Televisión. Ok. Por Majestad Radio y por nuestras diferentes posibilidades, radio, internet, Canal 3 del Sistema TVNet en Santo Domingo y obviamente la transmisión de Facebook Live. Pausa y volvemos.